Para este video se van a tocar los temas de qué son los plásticos en líneas generales. Primeramente, se debe saber que el plástico tiene la propiedad de ser maleable y por lo tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas. De aquí viene la gran utilidad que posee, ya que se puede usar para una gran variedad de aplicaciones. Los plásticos son normalmente polímeros que son creados a partir de derivados químicos del petróleo. Por lo tanto, la mayoría de los plásticos que consumimos suelen ser de derivados de combustibles fósiles, o sea, el petróleo. Sin embargo, también existe un número muy pequeño de plásticos hechos a partir de fuentes, digamos, renovables, como puede ser derivados del almidón del maíz o de la celulosa, que es un derivado del algodón. Los plásticos, especialmente este tipo de plásticos, que son los derivados de los petroquímicos, son de fácil fabricación y sus costos son muy bajos. Por ello, sus aplicaciones son múltiples y en diversas escalas, que es básicamente lo que conocemos para casi todos los productos que nosotros solemos llamar plástico, ya que se usan de maneras muy diversas, como en edificación, en construcciones, en movilidad y transporte, dispositivos eléctricos, electrónicos, agricultura, atención sanitaria, para la cocina, para el uso diario como botellas de agua, termos, entre muchas otras cosas más. Bueno, ahora hablemos un poco de las propiedades y características de los plásticos. Primeramente, se debe hacer una acotación que la palabra plástico se refiere a un estado del material, pero no al material en sí. ¿En qué se traduce esto? En que lo que nosotros llamamos plástico de manera cotidiana, o sea, básicamente de lo que está hecho la botella de agua Minalba, para darle un ejemplo, o de una Coca-Cola, es un polímero sintético, o sea, que no se encuentra en la naturaleza, no es lo que se encuentra en la naturaleza simplemente, sino que es algo hecho por el hombre, que tiene la capacidad de ser maleable o ser plástico. Así que cuando nosotros nos referimos a plásticos, nos estamos refiriendo realmente es al estado del material más allá del material en sí, solamente que por facilidad y por cotidianidad se empezó a llamar plástico a, como ya les dije anteriormente, los polímeros sintéticos, por ejemplo, el de las botellas de Coca-Cola. Las propiedades y características de los plásticos sintéticos suelen tener las características de que son fáciles de trabajar y moldear, tienen un bajo costo de producción, poseen baja densidad, suelen ser impermeables, o sea que son capaces de retener líquido, como por ejemplo una botella de Coca-Cola de agua, son buenos aislantes térmicos, son aceptables aislantes acústicos, son buenos aislantes térmicos, pero para cierto rango de temperaturas, y muchos de ellos no son biodegradables ni fáciles de reciclar. Y si se queman son muy contaminantes. Un ejemplo de esto es el olor a plástico quemado, es un olor bastante desagradable y es muy tóxico, por lo cual se debe evitar quemar plástico. También algo que se debe acotar es que los plásticos sintéticos, como se acaba de decir, proporcionan el balance necesario en propiedades que no se pueden alcanzar con otros materiales orgánicos o naturales, bien sea en color, poco peso, tacto agradable y resistencia a la degradación ambiental y biológica. Un ejemplo de eso es que los botellones de agua actuales son de esos tipos de polímeros, llamamos plásticos para ser un poco más cotidianos, pero antes eran de vidrio, lo cual lo hacía que fuesen frágiles al momento de caerse y eran muy pesados. Entonces imagínense el peso, si un botellón hoy en día que está hecho de PET es bastante pesado, imagínense cómo era cuando estaba hecho a base de vidrio. Sabiendo esto, vamos a hablar un poco del reciclado de los plásticos. Como se dijo anteriormente, los plásticos no son biodegradables, por lo cual no son susceptibles de asimilarse en la naturaleza. Básicamente no se descomponen, a diferencia de lo que puede hacer una cáscara de naranja, que si es arrojada a la naturaleza puede ser asimilada, los plásticos no. Por lo cual el reciclado de plásticos es bastante importante debido a que al no poder ser asimilado, sencillamente cuando se desecha, se acumula, a diferencia de residuos orgánicos, los cuales al momento de desecharse no se acumula, sino que por el contrario se descomponen, por lo tal se puede decir que se desaparece, para hablar un poco más coloquial. De esta forma, la manera eficiente de poder reducir la acumulación de desechos plásticos es mediante el reciclado. Por lo cual el reciclado es una arista muy importante en los años futuros y también en la actualidad debe serlo para poder evitar desastres ecológicos. También se debe acotar
que si se recicla, es posible que se puedan salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Esto quiere decir que el correcto uso de estos materiales reciclados pueden evitar la sobreexplotación de recursos aún considerados renovables como los bosques, evitando impactos graves para los ecosistemas como la deforestación, erosión y desertificación. La deforestación es el proceso cuando se talan los árboles y erosión y desertificación es el proceso cuando se destruye la capa vegetal de los suelos. Básicamente, si tú a un bosque lo deforestas en su totalidad, es muy posible que en ese bosque no puedan volver a crecer árboles nuevos porque hubo erosión y desertificación. Por lo cual, evitar ese tipo de escenarios es muy importante y el reciclado es una pieza fundamental para poder alcanzar este objetivo. También, utilizando productos reciclados se disminuye el consumo de energía, por lo cual se reduce el consumo de combustibles fósiles como el petróleo y la gasolina, y con eso se genera menor cantidad de dióxido de carbono que previene el efecto invernadero, o sea, previene el cambio climático, sumado a los otros gases nocivos que se producen en la combustión, como óxidos de azufre y nitrógeno. Básicamente lo que quiero decir con esto es que el reciclado de los plásticos es muy importante en la lucha medioambiental que tenemos que librar en los años venideros. También, sumado a eso, cabe acotar que el uso de los plásticos puede no ser conveniente a pesar de todas sus virtudes, ya que muchos de ellos no son recuperables, como el poliestireno cristal o la baquelita, sumado a la gran acumulación de plásticos que sucede en gran parte del mundo. Dicho todo esto, se puede ver que muchas de las virtudes de los plásticos, como por ejemplo el que no sea biodegradable, puede ser también una gran desventaja. Un ejemplo de ello es cuando compramos un envase plástico para almacenamiento de comida en nuestros hogares, básicamente un envase en el cual se pueden guardar las sobras del almuerzo. Este envase, al momento de romperse, se suele desechar ya que no tiene utilidad, pero básicamente la virtud de que no se degradaba, por lo cual podía durar por una cantidad de tiempo muy grande, hace que cuando se deseche sencillamente se acumule, porque una gran cantidad de los plásticos que se producen hoy en día no son reciclados, lo cual termina siendo que hay una gran acumulación, como se dijo anteriormente, de plásticos, que termina siendo un problema medioambiental bastante grande. Ahora vamos a tocar los efectos perjudiciales que tienen los plásticos para nuestra salud. Como se dijo anteriormente, y es algo bastante intuitivo de ver, los plásticos están en nuestro día a día, bien sea al momento de cepillarnos los dientes, al momento de comer o al momento de beber cualquier tipo de líquido. Es muy fácil encontrarse con agua, bien sea en forma de un vaso, botella o recipiente. Pero lo que también es una realidad es que muchas sustancias químicas de las cuales están compuestos los plásticos están siendo actualmente objeto de investigación, ya que se han presentado pruebas de que compuestos como el bisfenol A, los bromatos y los parabenos poseen efectos perjudiciales para la salud. ¿Cuáles efectos? Bueno, una exposición continua a estos agentes pueden provocar trastornos en las tiroides, diabetes, cardiopatías, cáncer, problemas en la presión arterial y problemas hormonales. Por lo cual, tomar medidas para evitar nuestra exposición al plástico es bastante importante para nuestra salud actual y futura. Medidas como beber agua en botellas de vidrio o de metal es bastante útil. Evitar cualquier elemento envasado que contenga químico BPA, o sea, bisfenol A, que está presente en muchos plásticos, como se dijo anteriormente, puede evitarnos reducir nuestras probabilidades de poseer cáncer o diabetes. Comer nuestra comida en recipientes de vidrio y no en uno de plástico, y mucho más si se va a meter en el microondas. Muchachos, calentar los plásticos en el microondas es bastante perjudicial para su salud. Por lo tanto, cuando vayan a usar el microondas, es preferible que lo usen en un recipiente de vidrio o en algún plato de porcelana, de cerámica. También evitar el uso de pitillos de plástico es bastante bueno para evitar contaminar nuestras bebidas, y también así a su vez evitamos el consumo de plástico diario que se puede tener por cada persona. Y si cada uno de nosotros pone de nuestra parte, podemos bien sea reducir la cantidad de plástico que desechamos todos los días, que consumimos, y no solo eso, sino también mejorar nuestra salud en la actualidad y en el futuro.